Bueno amigos de YouTube, aquí les traigo el desarme del Trosmar Halo 100. Lo desarmaré completo y como pueden observar, este altavoz ya les había comentado, aquí acabo de quitar su tapa. Trae un radiador pasivo por la parte de atrás bastante grande, aquí lo pueden ver. Y posteriormente les iré mostrando las partes internas. Si eres nuevo, suscríbete en el canal. Si eres los que siempre apoyan mi canal, deja tu like. Bueno, aquí ya vemos que con una pieza como esta fácil levantamos lo que viene siendo la protección esta y ya se quita la pieza esta que está protegiendo los woofers. Aquí vemos ya lo que es el woofer, los dos medios tweeter y el tweeter. Esta pieza también se puede remover, ya vieron que ya se removió y ya se ve la tornillería e incluso todos los LED de iluminación. Bueno amigos, una vez removido toda la tornillería, como pueden observar aquí, ya el altavoz se destapa. Aquí están viendo que ya quedó al descubierto. Y ahorita voy a desmontar esta parte para poderles mostrar correctamente el interior del altavoz. Bueno amigos, aquí ya removí los tornillos que cubren el puerto, los puertos de carga, y desconecté lo que es el cable que controla las funciones de arriba. Vamos a hacer esto a un lado. Bueno, aquí ya les muestro ahora lo que es el interior. Vean, aquí ya se ve el tweeter para frecuencias muy agudas, los dos medios tweeter, como los menciona el manual de este Trosmar Halo 100, vienen sellados para que el woofer no interfiera en ellos y les produzca distorsión. Aquí está todo lo que viene siendo el cable. La batería se encuentra aquí en esta parte. Ahora podemos observar que se ve que es una batería algo grande, ahorita la vamos a mostrar. Y esto viene siendo lo que es el amplificador. Bueno amigos, aquí les hago la toma, voy a acercar un poquito más. Ahora trae un pegamento bastante fuerte, lo cual me dio algo de trabajo quitarlo. Y intenté quitar este otro, pero aquí acaban de ver que se reventó la pista. Aquí podemos ver que se la trajo, pero bueno, es lo de menos. Al final yo lo hago para ustedes. Ahí ya les muestro lo que es la tablilla del amplificador. Ahí miren las piezas, ya las otras pues lógicamente no las alcancé a... No las quise quitar porque pues se van a romper también. Traen un pegamento transparente que no se ve, pero vienen pegadas las piezas. Ahí les muestro las otras piezas que trae. Les muestro lo que es el puerto de carga, auxiliar y tarjeta micro CD. Ahí lo están. Ahí se lo estoy mostrando. Y la tablilla por la parte de abajo también trae otras cuantas piezas. Ahí les muestro más cerca lo que vienen siendo los filtros. Y ahorita les voy a mostrar ya lo que viene siendo el woofer, los tweeters, y también les voy a mostrar el tweeter de acá del fondo para que podamos ver de cuánta potencia es. Bueno, aquí ya desatornillé lo que viene siendo el woofer. Ahorita aquí voy a desconectarlo bien para poderles hacer la muestra. Viene y miren, ya hasta se reventó el cable de aquí. Desde ahí ya vieron que en este caso trae viene una soldadura, pues no viene una soldadura muy buena, pero ahorita lo voy a soldar y les voy a mostrar bien lo que es el woofer. Bueno amigos, ahí tengo una mejor toma, 30 watts, 6 ohms, ahí se está viendo bastante claro. Esta es la potencia de este woofer. Bueno amigos, aquí ya quité la protección del tweeter de frecuencias más agudas. Ahí pueden ver que es de 4 ohms, 6 watts. Aquí les muestro ya el imán es de neodimio. Ahí podemos ver lo que viene siendo la bobina. Ahora el material de este nuevo medio tweeter es de mayor calidad y es de 12 watts a 4 ohms. Bueno amigos, aquí ya les muestro la batería. Por el momento es de 6000 miliamperios. Quería ver si es de 7 no sé qué, creo que no lo dice. Ya le eché alcohol isopropílico, no sé qué pasa. Todas las baterías de Trosmar siempre me han pasado así. Aquí pueden observar ustedes que esto está como derretido aquí, ya no se puede despegar tan fácil como venía este. Miren, siempre pasa esto, no sé qué se debe. Ahí está, no voy a perder más tiempo en esto. Ya vimos que es de 6000 miliamperios y vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterías.